Para hacer una caracterización de los medios de comunicación, o en mi caso la telenovela, tenemos que echar un ojo a sus antecesoras: el teatro, la novela literaria romántica, fotonovelas y radionovelas. Como estas van dirigidas a las masas. Razón por la que en la presente cápsula trabajaremos con la historia cultural o nueva historia cultural, la cual será abordada mediante las lecturas de Martín F. Ríos Saloma y de Peter Burke, donde este aborda a Roger Chartier, al momento que este nos habla de la representación cultural. La memoria colectiva se convirtió en un discurso historiográfico. La escuela de las mentalidades se abrió a mediados de los años de 1980, con lo que desarrolló la corriente historiográfica de historia cultural y se integraron elementos sociológicos y lingüísticos. Su único fin era comprender las realidades históricas. Dicha corriente de investigación se consolidó a principios de los 90, conjugándose con el postestructuralismo, la antropología y la posmodernidad. Acompáñenme en este recorrido. La historia cultural y la nueva historia cultural. Una parte de la historia social del conocimiento se centra en los libros de consulta que florecen en la modernidad, antes de despegar el siglo XVIII, y el mismo no se retiene a la hora de contar el papel multiplicador que hasta sus títulos expresaban: catálogo, corpus o directorio. Sí, pero también castillo, teatro, árbol, bosque, jardín, espejo, tesoro, mina de oro, itinerario, llave o médula. Pero esto, más que una mentalidad, era la idea de un imaginario colectivo, el cual permitía estudiar y comprender mejor un sujeto real como inmaterial. Es patente la existencia de un proceso de renovación de los estudios históricos. Ofrece respuestas pertinentes a las nuevas inquietudes del mundo. Estos procesos fueron el giro lingüístico y el giro cultural. Mientras que el giro lingüístico no pudo convencer a los historiadores debido a que aún estaba latente la idea de que la historia debía explicar un hecho más que contarlo. En los años 60 surgió en Inglaterra un proyecto colectivo, Culture Studies, donde varios críticos literarios, entre los que se encuentran Raymond Williams y Stuart Hall, estudiaron la cultura popular contemporánea. Los Culture Studies tuvo mucho éxito en Inglaterra, por lo que fue imitada en otros países como Australia e Italia, pero fue abordada desde otra perspectiva, como estudios culturales sin la historia, o con historia, pero solo del siglo XIX, y estudios culturales sin cultura alta. La historia cultural o nueva historia cultural se desarrolla en las academias de habla inglesa a partir de la década de 1970, al considerar que la cultura desempeña un rol decisivo en el desarrollo de todos los procesos sociales. Sus principales benefactores fueron historiadores europeos como Brown, Darton, Nora, Chartier, entre otros, quienes rompieron con los rígidos esquemas del materialismo histórico.
Plantean la idea de que una sociedad está conformada por distintos grupos que son capaces de crear y recrear sentidos propios a partir de una realidad determinada y de dotar de significados particulares a los objetos y a los discursos, particularmente a aquellos de naturaleza histórica. Procede con la conjugación del análisis de discurso con la importancia de la narrativa, las relaciones entre las representaciones culturales y las prácticas sociales de determinados grupos sociales. Analiza los productos culturales y su relación con determinadas prácticas sociales. Considera a las sociedades humanas como conjuntos que engloban a diferentes grupos con sus propias representaciones del mundo. Se conjugaron herramientas como el análisis del discurso y a la forma narrativa se le otorgó una importancia dentro del estudio de las relaciones entre las representaciones culturales y las prácticas sociales de una sociedad determinada. La historia cultural cuenta con la facilidad con que los historiadores elaboran su discurso cultural. Mientras que los primeros historiadores culturales vieron un reflejo de la sociedad, los contemporáneos confían más en la autonomía y en la influencia de la cultura. Perciben su estructura económica y social como algo suave, fluido y flexible. Norbert Elias rescata ideas que en su momento no tuvieron gran influencia, como es la de articular en el término cultura dos significados, el que tiene que ver con el juicio estético o intelectual, y otras que tienen que ver con prácticas ordinarias que tejen la trama de las relaciones cotidianas y ponen en evidencia el modo en que un grupo vive y reflexiona su relación con su mundo y con el pasado. Peter Burke, en la historia cultural y sus vecinos, menciona que ésta se originó como el estudio del espíritu Geistesgeschichte en alemán, moviéndose hacia el estudio de la cultura material, una parte muy significativa en la historia de la vida cotidiana. Roger Chartier propone una especificación al hablar de una historia cultural de la sociedad, en el mundo como representación. Señala que las representaciones prácticas y apropiaciones como los modelos de comprensión de la historia cultural francesa provocaron un desplazamiento que obedece a que lo importante ya no son las divisiones sociales, que provocan diferentes prácticas culturales y que gestan los conceptos de cultura popular diferenciada de una cultura de élite, sino que lo importante son los diferentes usos y apropiaciones que de un mismo material hacen los diferentes grupos. Chartier señala que la historia cultural regresa sobre lo social, ya que fija su atención sobre las estrategias simbólicas que determinan posiciones y relaciones y que construyen para cada clase, grupo o medio un ser percibido constitutivo de su identidad. Según el mismo Burke, el método Chartier es de descripción por medio de objetos culturales, textos, imágenes, prácticas. Aunque no podemos asociar ciertas imágenes o textos con ciertos grupos sociales, Chartier tiene razón acerca de la no estratificación social de los objetos culturales. La circularidad entre la cultura popular y la cultura de élites es muy importante, pero es imposible analizar dicha circularidad sin el binomio de la cultura popular, cultura alta. Una herencia problemática de la historia cultural reside en la forma de concebir las relaciones entre los poderes sociales y los niveles culturales. En casi todas las situaciones históricas es mejor utilizar culturas populares, culturas altas, y no decir historia de la cultura, sino historias de las culturas. La tradición no se inventa como un momento definitivo, es creada continuamente. Está en constante reconstrucción, utiliza y adapta el material cultural que heredamos para enfrentar las necesidades del presente. Todas las tradiciones inventadas hasta donde les es posible usan la historia como legitimadora de la acción y cimiento de la conexión del grupo. Historia global y la telenovela mexicana. La telenovela mexicana entra en la historia global mediante el consumo de ofertas culturales. En su momento fueron capaces de dejar solitarias las calles con su gran final o de paisar guerras durante su transmisión. Esas son las producciones de nuestra industria del corazón. Han pasado 6 décadas y las telenovelas no dejan de sorprendernos.
son el principal producto de exportación de la televisión mexicana. Por su contenido o la visión de un país desconocido, las producciones mexicanas han seducido al público. El melodrama casero, como lo conocemos hoy en día, no nació en la televisión, incluso no nació en México. La verdad es que estas dieron a la luz en la Europa del siglo XIX, en la novela literaria y el teatro, de las cuales heredaron su formato y estilo de entretenimiento, en especial con temática de misterio y terror. Con los años emigraría a la prensa, con las estrategias narrativas heredadas de la literatura clásica. Llegarían en este formato a la América durante el siglo XX. Circulaba como panfletos y periódicos semanales. Aquí es donde entra quien todos consideran el antecedente más directo de estas producciones, la soap opera de Estados Unidos, en la radio, radionovelas, donde incorporaron efectos musicales, después pasarían a la televisión. Con el pasar de los años, estas producciones fueron exportadas a América Latina, donde sufrió transformaciones. En Cuba se le cambió su formato de larga duración, así fue como llegó a México. Todos los escritores de la telenovela tuvieron alguna vinculación con Cuba, en algún momento de su vida. Caridad Bravo Adams, Delia Fiallo, Inés Rodena y Yolanda Vargas Dulce. En el país pasó algo muy curioso, antes de la llegada de la televisión, en la llamada Edad de Oro del cine mexicano, quien también fue otra representante de las llamadas historias del corazón. Empezaron a transmitirse en 1958. Eran historias cortas de 10 a 15 capítulos, en vivo y a blanco y negro. Sería Senda Prohibida la primera de estas historias. Gracias al videotape que nació en los 60, los melodramas se podían grabar y así fue como empezaron a transportarse a otros países. En esta década, estos seriales televisivos comenzaron a posicionarse en el centro y sur de América, pero es hasta finales de los 70 que Los ricos también lloran abre la puerta de los mercados mundiales en una forma avasalladora. Hasta principios de este siglo, la telenovela ocupó el segundo lugar en la exportación en América Latina. Por debajo de Brasil, ahora ocupa el primer lugar. Estas producciones se han inmortalizado en el mundo entero. Grandes villanos, parejas inolvidables y guerras paralizadas durante la transmisión de estas historias mexicanas. Títulos como Corazón Salvaje, Cuna de Lobos, Carrusel o la trilogía de las Marías son un importante referente de México a nivel mundial. Es una gran políglota que une a las naciones a través de la historia del corazón. La historia cultural y la telenovela mexicana. Podemos escribir la historia cultural. Empezaríamos con objetos culturales, textos, imágenes y prácticas. Es factible el uso de fuentes literarias como las novelas, pero siempre debemos tener presente que esos textos no buscan ser reflejo de un lenguaje hablado, como es el caso de la historia oral. El análisis de textos historiográficos permite a los historiadores reconocer el papel de un texto y de su estructura narrativa en la creación y descripción de la realidad social. Los historiadores distinguimos entre la ficción y los hechos históricos, aunque todo intento de describir históricamente los hechos se apoya en formas narrativas imaginarias. En la producción de una telenovela se conjugan múltiples y complejos elementos. Serían estos los que participan en la construcción de una obra literaria, en este caso del guión a través del cual se produce la adaptación de una novela literaria a una televisada. Es el principal producto de la industria cultural televisiva. Está constituida por el auditorio continental. La relación entre el fenómeno melodramático televisivo y el continental. El melodrama de la vida diaria es un elemento de composición cultural inmediato a cualquier formación social urbana. El melodrama casero como lo conocemos hoy en día no nació en la televisión, incluso no nació en México. La verdad es que estas dieron a la luz en la Europa del siglo XIX, en la novela literaria y el teatro, de las cuales heredaron su formato y estilo de entretenimiento, en especial con temática de misterio y terror.
Con los años emigraría a la prensa, con las estrategias narrativas heredadas de la literatura clásica. Sería en este formato que llegaron a los países americanos durante el siglo XX. Circulaba como panfletos y periódicos semanales. Aquí es donde quien todos consideran el antecedente más directo de estas producciones, la soap opera de Estados Unidos. En la radio, radionovelas donde incorporaron efectos musicales. Después pasarían a la televisión. Con el pasar de los años, estas producciones fueron exportadas a América Latina, donde sufrió transformaciones. En Cuba se le cambió su formato de larga duración. Así fue como llegó a México. Curiosamente, los escritores más importantes de la telenovela tuvieron alguna vinculación con Cuba, en algún momento de su vida. Caridad Bravo Adams, Delia Fiallo, Inés Rodena y Yolanda Vargas Dulce son las escritoras más representativas del género. En el país pasó algo muy curioso antes de la llegada de la televisión. Fue el auge de las producciones fílmicas, la llamada Edad de Oro del cine mexicano, quien también fue otra representante de las llamadas historias del corazón. Muchas de estas películas representaron la cultura del México de aquel entonces. Allá en el Rancho Grande, por ejemplo, nos muestra de una forma muy cómica lo que era la vida en un rancho mexicano de aquel entonces. Dichas películas lo que buscaban era darle una cultura a la sociedad, la imagen del folclore mexicano. Al llegar la televisión y debido al revés económico que sufrió la industria del cine, muchos actores entraron a las filas de la televisión, antes de que esta fuera lo que es hoy en día. Antes de la telenovela estuvo el teleteatro, puestas en escena de clásicos de la literatura, hasta el 12 de junio de 1958, a las 6:30 de la tarde, comenzó la transmisión de Senda Prohibida, el primer melodrama en la historia de México. Fue una historia de 50 capítulos de media hora, completamente en vivo a blanco y negro. Poco a poco la telenovela adquirió su propio lenguaje audiovisual. Podemos decir que fueron el factor de aprendizaje social y cultural propias de cada individuo, producto de su historia social, las cuales pueden definir el margen de lo posible y deseable de cada práctica individual y social. Los pioneros de la telenovela en México fueron los productores Ernesto Alonso y Valentín Pimstein, quienes por muchos años se disputaron el título de El Señor Telenovela. Ambos le dieron su toque personal a sus historias. A pesar de que produjeron melodramas de todos los géneros, hubo dos en los que particularmente dieron todo su potencial: el histórico y el rosa, Cenicienta. Ver la telenovela ya es toda una tradición en la sociedad mexicana. No es extraño llegar a la casa de una familia y que la televisión en la sala esté encendida con una de estas historias de amor. Gracias al videotape que nació en los 60, los melodramas se podían grabar y así fue como empezaron a exportarse a otros países. Para lo cual las telenovelas sufrieron alteraciones en el doblaje, reducción del capitulado, incluso se suprimían escenas. Esto se hacía y continúa haciéndose con el fin de buscar una proximidad con la cultura en el país al que viaje la historia del corazón. Tienen una enorme influencia en las percepciones y opiniones del público, razón por la que se volvió necesario hacer estudios para conocer cómo la sociedad adopta el lenguaje de la televisión. Es a finales del siglo pasado que el tema comienza a tratarse con cierto dejo de profundidad y seriedad.
En conclusión, la historiografía es una crítica contra los postulados relacionados que caracterizaban el pensamiento histórico. Muy a pesar, la historia es una colección de los hechos que han ocupado la memoria del hombre, por algo que conocemos como memoria colectiva, que es la que introduce a un público en una historia de imágenes que lo inducen a definir su identidad. El contexto historiográfico actual se caracteriza por su interdisciplinariedad dentro de las ciencias sociales, es decir, que la historia es abordada desde varios perfiles o ámbitos. La cultura es una de ellas. La historia cultural tuvo sus orígenes en los años de 1980, al mismo tiempo que la lingüística estudiaban las respuestas de las distintas sociedades en un principio mediante el estudio del lenguaje, las creencias y su iconografía. En años posteriores les fueron otorgadas nuevas temáticas y por tanto nuevas herramientas. La forma narrativa es una de las principales interpretaciones dentro de la historia cultural. Por su facilidad para exponer los resultados, no hay que olvidar que por encima de las investigaciones y análisis la historia es una narración. Según Burke, la historia cultural no tenía sustancia, ya que era y es muy importante, como dicen los ingleses, tener los pies en la tierra. La televisión latinoamericana puede ser rica en agudeza, relevancia social y estilo cultural nacional. A través de los años ha sido proveedora no solo de entretenimiento, sino de imágenes congruentes con la sociedad, con lo que participa de cierto modo en la construcción de la nación y en la incrementada transnacionalización en América Latina. El formato y contenido de la telenovela por muchos años mantuvieron un conservadurismo social y cultural plenamente compartido por el gobierno, con lo que forma parte de la cultura mexicana. A pesar de estar en un estereotipo, esta plantea temáticas de interés social, como lo podría significar la independencia femenina, el divorcio, la definición sexual, el narcotráfico, entre muchos otros temas. Nos muestra situaciones sociales contemporáneas o históricas. La telenovela mexicana es la gran políglota que une naciones a través de la historia del corazón.